Ostras, de verdad. Bueno, tenemos nuestra tercera sesión hoy de lo que es la profundización en el yoga. Vamos a abordar el temario número 3. Vamos a ver los aspectos éticos del Ashtanga Yoga. Vamos a ver también la mitología hindú aplicada al yoga. Y también el día de hoy abordaremos algo sobre el Ayurveda, que es un tema muy amplio, pero bueno. Y Pilar, pues hoy ha venido aquí para darnos este incentivo al estudio de la Ayurveda. Bien, pues comenzamos con la ética y aspectos de la Ashtanga Yoga. Recordamos un poco lo que ya hemos visto en las sesiones anteriores, o sea, el Tantra Yoga como el yoga ancestral, el más antiguo, el Gatastha Yoga, que es el yoga del fortalecimiento del curtir el cuerpo como herramienta para ir descubriendo aspectos más sutiles de nosotros mismos. Y lo que vamos a abordar hoy es los Yoga Sutras de Patanjali. En el siglo IV a.C., más o menos, es cuando este personaje pues, lo escribe. Esto ya lo hemos visto en los módulos anteriores, solo que nos sirve de recordatorio. El Hatha Yoga, luego, con los 3 libros tradicionales, el Hatha Yoga Pradapika, Jiranda Samhita y Shiva Samhita, que son del siglo IX más o menos, ya después de Cristo. Bien. Bien, los Yoga Sutras de Patanjali es lo que se denomina el Ashtanga Yoga o el yoga de las 8 partes. ¿Nos acordamos? Hasta 8 angas partes, 8 partes. De esas 8 partes del Yoga Sutra de Patanjali, vamos a ver, estos sutras están hechos en 4 libros más, ¿no? Un libro entero compuesto de 4 libros. Cada libro tiene sus pequeñas estrofas y el que vamos a ver concretamente donde se sitúa el Ashtanga Yoga es en el segundo, que se llama Sadhana Pada, que sadhana, la palabra sadhana quiere decir práctica, o sea, es sobre la práctica del yoga. Los otros se refieren más a descripciones sobre el samadhi, aspectos más filosóficos. Pero el segundo concretamente se refiere a los aspectos prácticos que los aborda de una forma muy sintética también. Me equivoco siempre. Bien. El libro segundo, Sadhana Pada, ¿os acordáis? Libro primero, segundo, tercero, cuarto. El libro segundo, que es este que tenemos aquí, ahí, bueno, esto ya lo veréis más despacito cuando tengáis la diapositiva. En el libro segundo, pues tenemos que describe en el capítulo 30 describe lo que es el Ashtanga Yoga, o sea, el Yama y el Niyama, que es lo que vamos a ver ahora. Ahí está. Vale. Estos son los 8 pasos: Yama, Niyama, Asanas, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi, que son los que tenemos aquí. O sea, en esa estrofa, solamente en la 30, describe todo esto. De esta forma sintética aparece ahí. Y lo que vamos a ver el día de hoy es el Yama y el Niyama, o sea, las actitudes éticas y personales y los hábitos de salud integral. En sucesivos días iremos viendo ya las asanas, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi, pranayama, en fin, todo lo demás. Hoy nos concretamos en estos 2. Hay que hacer una división entre estos, lo que se llama Bajira Anga, o las partes externas del yoga, o sea, la práctica de las actitudes, los hábitos, la disciplina física, el equilibrio energético vital y la educación de los sentidos. Estamos abordando aspectos externos de la persona. Y los aspectos internos, que se llama Antara Anga, son la concentración, la meditación y el samadhi o el estado de plenitud. Entonces, estos nos están preparando para abordar estos. O sea, trabajamos sobre el externo para ir abordando aspectos más internos, que tienen que ver con la mente, la concentración, etc. Estos 3 últimos se les denomina Sanyama. Los 3 juntitos. Son como uno, se denominan Sanyama. Recordamos cuál es el objetivo del yoga, del Ashtanga Yoga,
en la primera estrofa, Patanjali ya lo define como yoga es la supresión de los vórtices mentales. O sea, el objetivo del yoga es hacer que la mente deje de estar dispersa, deje de estar elucubrando muchas cosas a la vez y entrar en un estado de silencio. Ese, en el primer apartadito de la Ashtanga Yoga, Patanjali dice, este es el objetivo, tranquilizar, aquietar la mente, ¿no? Y para eso, pues, elabora el método que es el que estamos viendo. Y empieza con el yama y el niyama. El yama, a su vez, se divide en 5 partitas. Y el niyama en otras 5 partes. En total configuran un decálogo, que sería como el decálogo ético del practicante de yoga. Y lo mete al principio, incluso antes de las asanas. O sea, las asanas es el ejercicio físico, pero antes de que empieces a trabajar tu cuerpo y tu energía, tu respiración, ten en cuenta una serie de cualidades que tienes que ir desarrollando como individuo. ¿Para qué? Para tranquilizar la mente. O sea, esto no está elaborado con un fin en el sentido religioso, ¿no? Que si no cumples estas normas, pues te vas a condenar o te vas a ir al infierno, cosas de ese tipo, ¿no? Sino que son actitudes éticas que nos van a permitir abordar el objetivo del yoga, o sea, tranquilizar la mente. Ponemos el primer ejemplo, que es el ahimsa, ¿no? La no violencia. Entonces, la no violencia, si una persona es violenta, su mente va a estar siempre agitada. Y así con el resto. O sea, son herramientas para conseguir el propósito del yoga, tranquilizar la mente. Pues el ahimsa es la no violencia, que Gandhi pues, fue el que lo popularizó en Occidente, que antes no se había oído hablar de esto, que simplemente sería eso, o sea, no violencia abarca todo. O sea, no quiere decir no violencia no solamente con el vecino, o sea, es no violencia tampoco contigo, no violencia tampoco con los animales, no violencia con la naturaleza en general, o sea, es no agredir a nada, no maltratar a nada, a ningún ser vivo, ¿no? Principalmente a los seres animados. O sea, los seres animados tenemos sistema nervioso y el sistema nervioso es el que nos da el placer, nos da las impresiones, ¿no? El placer, la felicidad, el dolor. Entonces, cuando agredimos a un ser animado por sistema nervioso, pues le estamos provocando dolor, sufrimiento. Entonces, el dolor y el sufrimiento que se provoca no es algo gratuito, o sea, no es algo que hacemos ahí, boom, y ya desaparecerá. O sea, eso se queda en el ambiente. Y normalmente lo que sucede es que cuando uno emite una sensación de dolor o de sufrimiento hacia otra persona, todo eso al final vuelve al punto de partida. O sea, el universo es circular, no hace boom y se pierde, hace rum y a quien le regresa es a uno mismo. O sea, ley de acción y reacción, o karma yoga, que hablamos dentro del yoga. La ley de acción y reacción. En la medida de que tú le das a alguien una bofetada, es muy improbable que esa bofetada te regrese. Como un boomerang. A lo mejor no de la misma persona, pero algo te va a regresar, tarde o temprano. Entonces, es más bien un buen negocio. O sea, no agredir a otros es el buen negocio de que a ti, pues, por lo menos, no te vayan a agredir, ¿no? Bien, ese es el ahimsa, la no violencia. Satya es la veracidad. La veracidad, ¿qué quiere decir ser veraz? Pues lo mismo que el de la ahimsa. O sea, no quiere decir solo no agredir a otros, o en este caso no es solamente no mentir a otros, o sea, es no engañarte a ti mismo. O sea, tiene siempre esas dos vertientes. Es lo que sacas hacia afuera y lo que tú haces hacia adentro. Entonces, la primera veracidad que nos debemos a nosotros mismos es no engañarnos a nosotros mismos, que habitualmente pues, lo podemos hacer, ¿no? Por miedo, lo que sea, disfrazamos la verdad y nos convencemos de cosas pues, para seguir tirando en la vida, ¿no? Entonces, la veracidad. El tercero se llama steya, que quiere decir no apropiarse de lo que tú no has generado con tu propio esfuerzo. No robar, no quedarte con algo que no es tuyo, ¿no? En fin, todo esto ya lo tenemos asumido porque son actitudes éticas universales, o sea, que están incluso pues, en las bases de la mayor parte de las religiones. El problema es que están ahí, pero luego el cumplirlos es más difícil de llevarlo a cabo, ¿no? Bien. Brahmacharya es el cuarto,
que quiere decir el control del deseo y de las pasiones. O sea, las pasiones pues generan también mucho sufrimiento, ¿no? Cuando se desbordan nos volvemos agresivos. O sea, todos están relacionados. O sea, entonces, Brahmacharya se compone de dos palabras. Brahma, que es como Brahma es el creador, y Charya es como el que sigue al creador o se asimila al creador, el que intenta estar afinado con el creador. Y la manera de conseguir esto es que no te dominen tus pasiones terrenales, o sea, que te dejes arrastrar por cualquier acontecimiento externo y entonces, ¿qué pasa? Pues que al dejarte arrastrar por eso, no conectas con lo sutil de la creación, estás en lo denso de la creación. Entonces, controlar los deseos y las pasiones, no reprimirlas. No, una cosa es controlarlas y otra es reprimirlas. Es darles un cauce. O sea, por ejemplo, en el tema del Brahmacharya, ahí es donde pues abordamos lo que es la sexualidad, ¿no? Entonces, la sexualidad, cuando se reprime, pues lo que genera es todavía más problemas. Entonces, la idea del Brahmacharya no es reprimir la sexualidad, sino darle un cauce, o sea, crearla de forma armónica, bella, en su justo lugar o su justa medida, ¿no? Entonces, algunos lo interpretan el Brahmacharya como celibato, pero en el caso del Tantra no se refiere al celibato de no tener relaciones sexuales, sino abordar las relaciones sexuales desde un ángulo sagrado, no desde un ángulo instintivo. Cuando se aborda desde un ángulo instintivo, pues la receta es corta eso, ¿no? O sea, hazte célebre. O sea, cuando no se sabe controlar bien una energía, la propuesta es quitar la energía. Pero si quitas la energía, quitas la vida. Entonces la propuesta del Tantra es, vale, está la energía, no la suprimas, pero aprende a... Canalízala bien, ¿no? Exacto, eso es. El siguiente se llama Aparigraha y que resume a los otros. O sea, en realidad si controláramos Aparigraha o el desapego, los otros vendrían por sí solos. O sea, no apegarnos a las personas, no apegarnos a las sensaciones, a las emociones, no apegarnos a nada, a los móviles, ni siquiera a los móviles, ni siquiera apegarnos a nuestras propias ideas y conceptos, ¿no? O sea, eso crea sufrimiento, crea violencia. O sea, cuando una persona se apega a sus creencias, viene otro con otras creencias, entonces ahí el conflicto está asegurado. ¿Por qué? Porque tienes un apego a tus creencias y crees que si otro viene con otras distintas te va a quitar las tuyas, ¿no? Entonces me va a quitar algo que me pertenece. En lugar de sentirlo como complementario, lo sentimos como una agresión, entonces somos capaces de armar guerras santas, o guerras políticas o nacionales, ¿no? Porque yo soy de este país, entonces es del otro, es de otra raza o de otra forma de pensar, pues entonces pues, hay que suprimir al otro porque me está quitando mis creencias, mi identidad, ¿no? Y se hace en aras de defender la patria, defender la nación, defender la familia. Y al final, defendiendo, lo que hacemos es que matamos a nuestra propia familia porque el otro está haciendo lo mismo, defender su familia, y entonces en la defensa de nuestras propias familias, pues aniquilamos al adversario, ¿no? Al contrario, en lugar de juntarnos como una familia universal, una familia humana, ¿no? Bueno, pues el desapego es la base de muchas cosas y está también en la base de, pues, por ejemplo, el budismo lo tiene como una cuestión pues muy importante. O sea, piensa, el Buda lo que venía a decir es que el principal problema del sufrimiento es el apego. Y él también estructuró una serie de comportamientos éticos para desapegarse y alcanzar la iluminación. Bien, pues ese es el visto llama y ahora el niyama. El niyama está en relación pues, con la salud del cuerpo, las emociones, la mente, el espíritu, una serie de actitudes o prácticas que podemos hacer para tener salud integral, no solamente en el cuerpo, también en las emociones. Eso lo iremos viendo con Pilar luego en el Ayurveda también. Entonces tiene otras cinco propuestas. Uno se llama Shaucha, que se traduce como purificación o higiene. O sea, higiene corporal, el baño, en fin, todo lo que habitualmente ya hacemos. Hábitos saludables también en la higiene de nuestras emociones,
En fin, cada uno de estos apartaditos lo podríamos... de hecho, la idea es que esto es como una pastillita y cada quien se la tome y la vaya disolviendo. O sea, que le vaya encontrando cómo cuido, limpio mis emociones, ¿no? Hay una propuesta que ya viene desde atrás que hicimos, por ejemplo, el Karma Yoga es una forma de limpiar las emociones, o sea, el servicio hacia los demás. O sea, tener una actitud de servicio hacia los otros hace que mis emociones estén limpias. Cuando tengo una actitud de apropiarme de lo de los otros, pues ahí mis emociones se bloquean. Bien, Santocha quiere decir contentamiento. O sea que... Contentamiento. Que no te había oído. Santocha, contentamiento. Aquí vamos a hacer una diferencia entre lo que es ser feliz y estar contento. O sea, ser feliz es... me quieren, tengo dinero, tengo coche, tengo no sé qué feliz soy, ¿no? Me doy un golpe con el coche, me muere mi perro, me golpe del accidente y ya no soy feliz, ¿no? Entonces es una felicidad que está dependiente de los acontecimientos que me vienen del exterior. Mientras que el contentamiento es una actitud que está dentro de mí y aunque las dificultades externas a veces sean fuertes, puedo mantener esa actitud de contentamiento interno, porque no depende de que me vaya bien o me vaya mal en la vida, sino es una opción mía que opto por decir, estoy en una actitud de contentamiento. Y claro, ¿dónde hay que echar mano a eso? Pues en las situaciones más complicadas. O sea, cuando hay problemas serios, pues hay que recurrir al interno, a la parte interna y decir, bueno, a ver, todo esto es pasajero. En fin, uno se puede hacer cábalas, ¿no? Es decir, lo que importa es que yo me mantenga en un estado de contentamiento. Porque lo que hacemos habitualmente es contagiarnos del sufrimiento de otros. O sea, alguien me duele aquí, tengo esto, mis hijos no sé qué, todo. Y entonces ahí vamos, ¡boom! Es que te lleva a la negatividad. Fíjate los míos, entonces te lleva a la oscuridad. A lo que el otro tiene, nuestro propio sufrimiento. Y lo que hacemos es hacerlo crecer, ¿no? Hay que huir de eso. Claro. En vez de romper eso y decir, bueno, a ver, ¿tienes alguna otra cosa positiva? Mira, o sea, en vez de que se contagie de mis Disfrutas de la vida. Claro, todo esto ya todos sabemos, porque todos tenemos experiencias en este terreno. Lo único, esta propuesta es que estemos atentos. O sea, el yoga es un estado de atención constante. Que estemos atentos cuando suceden estas cosas y no dejarnos arrastrar, ¿no? Es que cuando yo no practicaba yoga y no me daba cuenta de esas cosas. Y te habla y el 95% de la gente es negatividad pura. Es que mal estoy, me duele aquí. Es una costumbre. Sí, es que lo que veo es como que... Y te llevan también. Si no te das cuenta, estás cayendo en ese sufrimiento sin darte tu cuenta. Bueno, ahora ya no, pero yo antes sí. también se lo comenté a Luis, que desde que hago yoga también como que no te dejas llevar tanto al drama. Y el drama está ahí, vale, pero lo ves desde yo estoy el aquí. enfoque. Y antes como que te ibas más rápido al drama. Sí. Y es verdad que pues es importante, pues es una ayuda. Yo lo que veo que así a nivel general es como que hemos generado un automático que ya nos viene desde la misma cultura que con la que hemos crecido. Y entonces en ese automático es esa información que conocemos y volvemos otra vez a esa biblioteca, ¿no? Para recurrir a esa información que llevamos dentro. ¿Qué ocurre? Que en el momento que nos damos cuenta, yo lo que haya podido experimentar, en mi caso por ejemplo a través del yoga, con la experiencia con el cuerpo, el contacto con el cuerpo, el comprender en qué momento estoy, el poder palpar y vivir en qué momento estoy, me permite ver también, o sea, a la hora de relacionarme con el otro también, porque al final somos lo mismo, somos uno. Y por otra parte lo complemento con el tema de la empatía. En comunicación integrada se habla sobre lo del tema de la burbuja vital de cada uno, ¿no? Y entonces en el momento en que hacemos una escucha activa, respetamos y mantenemos nuestra burbuja vital, nos abrimos a la de la otra persona sin la interferencia de la nuestra.
sino manteniéndonos en equilibrio ahí. Y sí, y me parece interesante el tema. Bueno, el siguiente se llama tapas y la traducción más literal que se suele hacer es austeridad, ¿no? Pero, como tiene mala fama eso, ¿no? Siempre se le está machacando que hay crisis y hay que ser austeros. Hay que ser austero tú y yo me... Hay que consumir. Bueno, la austeridad no quiere decir ser una persona que tenga deficiencia de todo, ¿no? O sea, quiere decir que, bueno, lo que necesito, pues lo uso, pero no acumulo más de lo que necesito, ¿no? O sea, dejo que la riqueza fluya, no me la apropio, ¿no? Tapas, austeridad. Hay una frase que, bueno, hay muchos refranes, ¿no? Mi abuela decía, no es más rico el que más tiene. El que menos necesita. Entonces, reducir las necesidades. Conforme tengas más necesidades, vas a ser más dependiente, vas a tener que trabajar más, dedicarle más tiempo a la subsistencia y menos tiempo a tu crecimiento interior. Entonces, totalmente. Pues, reducir la necesidad, eso es. Es que sin dinero no podemos vivir tampoco. Bueno, sí puedes vivir sin dinero, como que no puedes vivir sin dinero. Cubrir las necesidades también. Así de gente, Ana. Bueno, pero así de gente vive sin dinero. Bueno, pero tú tienes unas necesidades que tienes que comprar y tienes que... Puedes hacer trueque, no necesitas dinero. Bueno, pero no sé dónde es. No, pero hay gente, quiero decir. Sí, bueno, gente que lo practica. Pero bueno, no cosechar. O sea, la riqueza es no cosecharla, así como verla, ¿no? Hablar uno a uno porque si no, no nos enteramos. A ver, ¿has terminado? Sí, también. No, yo digo que la riqueza es no cosecharla, sino, o sea, lo que tú tienes, gastar según necesitas, pero dar, o sea, compartir, ¿no? No acumular lo que no necesitas. Llegar a un equilibrio, igual hay gente también que se siente mejor teniendo un poquito y otras personas no necesitan tener nada. Eso es una carencia. Si necesitas tener algo material para sentirte mejor, es una carencia emocional que tienes. Ya, pero bueno, a ver, si yo necesito decir, ay, pues es que necesito tener un poquito guardado porque si no yo me siento insegura, pues tampoco está mal, ¿no? No, nadie dice que esté mal. Es una carencia. Bueno, el necesitar algo material, sí. Es una cosa también muy personal, también es cada uno. Yo creo que la obra compulsiva ahora... Seguimos avanzando. Hay que dar muchas actividades. Seguimos. A ver, tapas, quitando... Siguiente. Isvadiyaya. A ver, entramos. Isvadiyaya, un yogi tiene que ser una persona que esté abierta siempre a la investigación, al estudio. O sea, el yoga no es una cosa que se creó hace 5.000 años y se quedó estancada. El yoga es una herramienta. Entonces, como herramienta, ¿para qué? Pues para ser una persona de tu tiempo y adaptar cosas que son del pasado al momento presente y estar abierto pues, a las nuevas tecnologías o de nuevos conceptos, nuevos descubrimientos científicos. Y no solamente investigar sobre las cosas que se van descubriendo, sino tú mismo ser un creativo, un aportador, una vanguardia del avance de la sociedad en la que estás viviendo. Entonces, para eso, pues, es una persona que estudie, que observe, que contemple las cosas. O sea, el estudio no es solamente memorización, no es memorizar cosas, ¿no? El estudio está basado en la observación, la investigación, la deducción, la reflexión, en fin, varias cosas más. No es la memoria solo, ¿no? Bien, pues eso, bueno, vosotros lo hacéis de sobra, porque sois muy estudiosos. Cuando venís aquí ya sabéis más que yo del tema. Bueno. Deberían. Y el último es Isvara Pranidhana, que está compuesto por dos palabras también. Una es Isvara. Isvara es un concepto que indica... El concepto que nosotros tenemos de Dios no vale para este concepto, porque el concepto que tenemos de Dios es un personaje que está por ahí, que creó el mundo, se fue y nos está vigilando desde fuera y te premia y te castiga. Entonces ese concepto no vale para este concepto de Dios. O sea, Isvara sería como la creación está en ti. O sea, el creador y tú sois lo mismo, no hay diferencia. O sea, tú formas parte de esta creación y ese creador sigue siendo, latiendo en tu corazón, porque te está manteniendo vivo. O sea, no es alguien que creó esto, o nos creó a nosotros, se fue, y ahora os habéis portado mal, y ahora vais a sufrir aquí porque os voy a castigar. Claro, el infierno y luego el cielo. Eso es un concepto un poco infantil.
Entonces, cuando uno crece, se da cuenta que uno forma parte de esta creación, y la creación es fantástica, y tú formas parte de esa parte fantástica, eres un ser que tienes una dignidad, eres un ser inmortal. O sea, porque el creador es inmortal y tú eres parte de ese creador. Más bien, ni siquiera parte, porque parte sería como decir algo aislado. Eres el creador, ¿no? Bueno, pues ese es el concepto de Isvara. Bueno, pues ya decía al principio que todas estas ideas son como propuestas pues para que uno las ponga en funcionamiento y les sirvan como instrumentos para tranquilizar la mente y poder contemplar la vida sin las interferencias de la educación, las costumbres, lo que te han enseñado, lo que debe ser, cómo debes comportarte, sino que puedas observar la vida directamente y sacar por ti mismo las deducciones que tengas que sacar de la experiencia de tu trayecto de vida, que para eso has venido aquí, para aprender a vivir y a ser feliz dentro de la vida, ¿no? Bueno, pues eso es en resumen el yama y el niyama. Está resumido aquí en unos gráficos, ¿no? El yama es el respeto, el ahimsa, que es el respeto a toda vida, satya, ser veraz, asteya, vive de tu propia creatividad, o sea, no te apropies de otras cosas, vive de lo que tú fabricas por ti mismo, el brahmacharya, el control de la energía, de las pasiones, y fluye con los cambios de la vida, el desapego, ¿no? Ese es el yama. Está sintetizado ahí con unas imágenes. Y el niyama, pues lo acabamos de ver, saucha, que es las limpiezas, tapas, que hablamos de austeridad, consumir solo lo necesario, svadhyaya, el estudio, Isvara Pranidhana, que se resume en este mantra. Ya cuando veamos lo de los mantras, pues lo estudiaremos más a fondo. Om Mani Padme Hum, que quiere decir que la joya del otro está en tu corazón. Om Mani, Mani es la joya, y Padme es el loto. Es decir, la joya del otro está en tu corazón. Está en todo y está en ti también. Bueno, ese es el resumen más o menos del yama y el niyama. Bien, ahora vamos a ver otro aspecto, que es sobre la mitología del yoga. La mitología hindú en relación con el yoga. Es algo muy amplio, lo vamos a reducir mucho. Entonces, cuando hablamos de la mitología, pues nos vamos a venir, este cuadrante lo vimos al principio, no sé si os acordáis, Sí. vimos cómo se transmiten las tradiciones, también la del yoga, a través de escritos, a través de símbolos, a través de nuestra propia herencia genética, lo que traemos ya nosotros, y a través de una tradición oral entre maestros y discípulos. Entonces nos vamos a centrar aquí, o sea, en el mito de la tradición hindú y cómo a través del mito se transmiten una serie de tradiciones. El mito principalmente, en todas las culturas, pues se ha utilizado en la edad más infantil, aunque sirve también para los adultos. O sea, mitos, cuentos, leyendas, a través de eso es una transmisión muy directa a un niño. O sea, le interesa, ¿no? Cuando le echan un cuento, un mito, una leyenda, un niño se siente atraído. Cuéntale un cuento a un niño y va a estar siempre detrás de ti, ¿no? Cuéntame otro. Entonces es una forma didáctica muy buena de transmitir conocimientos, no haciéndolo tan denso, tan pesado, ¿no? Con escrituras, libros y conferencias como hacemos o cosas de esas, ¿no? Entonces es lo que vamos a abordar, el mito. El mito, hay tres maneras de interpretarlo. La manera del cuento que contamos al niño o la manera literal. O sea, todos los mitos pues tienen un cuento, o sea, una trayectoria, una serie de personajes que sucede y tal, ¿no? Pero podemos profundizar en el mito y encontrar una serie de simbologías en el mito. El mito ya deja de ser un cuentecito externo y empieza a tocarte algo por dentro. O sea, el símbolo es el que te permite, de eso que te están contando por fuera, empezar a tocarte cositas tuyas dentro. O sea, lo vas identificando contigo. Entonces, el símbolo es el que une el elemento externo, es un puente que une el elemento externo con tu interior. Y entonces, ¿por qué te gusta el mito? Porque te toca cosas tuyas. O sea, no es un cuento que hay algo que sucede, ¿no? Sino empieza a tocarte cosas internas. Y por último, lo real del mito es cuando uno ese símbolo
lo aplica a la vida y lo convierte en algo suyo. De algo externo se convierte en algo ya real para ti. Y extraes una experiencia cuando tú mismo estás viviendo ese mito. Vale. Contexto de los mitos. Esta es la rueda que vimos al principio de los 25.920 años, que nos sirve para contextualizar pues, por dónde han transitado los mitos y los intereses de la humanidad. Entonces, pues nos vamos a situar en el Kali Yuga. No sé si os acordáis, cuando hablamos del Kali Yuga, teníamos desde hace 6.400 años el año cero, con el nacimiento de Cristo, que está señalado ahí, y ahora estamos en esta otra etapa, que sería la época del Acuario, ¿no? Vamos a ver los mitos, por ejemplo, en relación con cada una de estas etapas. Hace 4.000 años, el mito, muchos mitos estaban relacionados con el Minotauro, por ejemplo, todo lo que es la historia del toro, en Egipto, por ejemplo, que es la época de los egipcios, Mitra, incluso pues lo que nosotros tenemos todavía por aquí, que lamentablemente, ¿no? Lo de las corridas de toros, pues es la tauromaquia que le llaman, ¿no? Tauromaquia, como la magia del toro, ¿no? Pero corresponde a una época que es la época de Tauro, donde la humanidad principalmente estaba metida dentro del mito. Lo que refleja es una vivencia de esa humanidad. Esa humanidad está viviendo hace 4.000 años en el mito de la voluntad y el misterio. O sea, todo lo que tiene que ver con Egipto es misterioso, ¿no? El misterio, ¿no? El hermetismo, lo hermético, ¿no? Lo cerrado, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo un poquito rápido. Cada una de estas humanidades tiene prototipos. O sea, hace 4.000 años aparece un personaje en la India que se llama Rama. Y es un prototipo que dice, pues para esta época conviene tal cosa, ¿no? O sea, expone una forma de comportamiento y esa época dura 2.000 años, 2.000 y pico de años. Entonces, Rama está relacionado también con la vaca y los sagrados en la India, se hace referencia a esta época. O sea, se ponen mitos para hacer referencia a algo, ¿no? Rama es el séptimo avatar, o sea, los avatares son encarnaciones de Brahma, de Vishnu. Lo vamos a ver después. Entonces, en el mito lo vemos después. Bueno, son encarnaciones pues que han alcanzado un grado de iluminación, son maestros y vienen a la humanidad pues para ayudarnos a los demás. Es decir, bueno, por aquí puede ir el camino, aunque luego cada uno lo tiene que recorrer. O sea, no vienen a hacerte a recorrer el camino por ti, pero sino a diseñarte el panorama, el campo, ¿no? Es decir, el campo es este ahora. ¿Qué conviene sembrar? Pues a lo mejor esto sí, esto no. Entonces tú eres el que tienes que sembrar luego. La humanidad, en general, pues va por ahí, o otros van en contra, pero bueno, es como diseñar el territorio, ¿no? Entonces, la época de Moisés y la época de Grecia está señalada en el año 2000 antes de Cristo. Está ejemplificada por Aries. Estamos hablando de los signos del zodiaco, Tauro y Aries. Aries es el carnero. Entonces enseguida van a venir ideas de esta época de Grecia. Por ejemplo, el mito del vellocino de oro. Los argonautas. ¿Quién es el vellocino de oro? Los argonautas van buscando la piel de un carnero. Aries también, carnero, ¿no? Entonces, es el mito que está hablando de la búsqueda de la sabiduría, vellocino de oro. Es un mito de la sabiduría que corresponde a esta época, ¿no? Que tiene que ver con la época pues, de los guerreros principalmente, ¿no? Grecia, las últimas etapas de Roma, Aries, el ariete, lo que se empleaba para derribar las puertas, ¿no? De los castillos y todo eso. La época de los guerreros, o sea, donde la gente se afirma en dos valores que tienen los guerreros, que es el valor y la lealtad. Este es la voluntad, Tauro. Este es valor y lealtad, ¿no? A través a veces de la confrontación y de las guerras. Aquí es donde hay referencias del Bhagavad Gita, que en realidad es un conflicto armado en la India, ¿no? Pero el opuesto es Libra. O sea, si aquí está regido por Marte, el dios de la guerra, el opuesto es Libra. Entonces siempre en la época de los guerreros va a haber el guerrero y la dama.
o sea, el que lucha pero por su dama, ¿no? Que es Venus. O sea, hay una confrontación entre el amor y la guerra. Y de hecho, pues la Tierra está entre esos dos planetas, entre Marte y Venus. Entonces estamos siempre en esa confrontación, estamos ahí como entre medias de los dos, ¿no? El dios de la guerra y la diosa del amor, ¿no? Bueno, esto da para mucho, y un día si hacemos un curso de astrología entero, lo podemos ver más despacio. Aquí aparece el octavo avatar, que sería Krishna, que lo suelen dibujar pues con una vaca detrás, está representando ese momento. Ahí os advierto que hay más interpretaciones de todo esto, o sea, es una de muchas, hay más. Eso es lo que pasa con los mitos, que cada uno luego lo puede interpretar como quiera. Y en el año 0 pues aparece el personaje que marca nuestra época, que es Cristo, ¿no? Y la era es la de los peces, Piscis. Pues en esta época de Piscis, pues el mito va en torno a eso, a los peces. O sea, vais a ver como todos los mitos que se hablan en torno a Cristo tienen que ver con los panes y los peces, los discípulos son pescadores, todo en relación con los peces. Y son dos peces confrontados. O sea, es una época de confrontación y de lucha y una época muy religiosa. Si esta es una época de guerreros, esta es de religiosos. Los religiosos son los que manejan a los guerreros. El sacerdote mantiene bajo su control a los guerreros. El obispo, el sacerdote, ¿no? O el brahman. O sea, en las castas de la India pues vemos eso también, ¿no? El brahman es el que está en la cúspide de la pirámide y los castrillas, los guerreros, están por debajo, están al servicio de la religión o del sacerdote, ¿no? Bueno, eso lo hemos vivido más de cerca, hace 2000 años, no hace 2000 años, yo lo he vivido hace 40 años, bueno, todavía, aquí en España todavía más, ¿no? Porque nos quedamos ahí atrasados ahí en el tiempo. Bueno, entonces Cristo aparece, algunos lo consideran como el noveno avatar, aunque algunos lo consideran a Buda. En la India, pues a Buda. Pero aquí, pues a Cristo, ¿no? Y ahora estamos entrando en la época del Aquarius, que sería el Kalki avatar o el décimo. Kalki quiere decir décimo. O sea, ahí no hay nombre, porque todavía no se sabe. O sea, es como que en esta época quizá aparezca algún personaje, o varios, a lo mejor no es uno, que traen una propuesta. Entonces esa propuesta, conforme la humanidad diga, pues esto sirve para nuestro momento, pues ese será el personaje guía para esta época. O sea, no es alguien que ya viene y dice, este va a ser, ¿no? Sino que es la humanidad la que dice, esta persona representa algo que nos ha servido a todos. Entonces, bueno, entonces viene el conflicto porque se le empieza a deificar. O sea, en vez de verlo ya como un ser humano que trajo un mensaje, pues se le empieza a poner estatuas, altares, a adorar, y en vez de seguir la enseñanza de la persona, lo que se hace es adorar a la persona, ¿no? Que es más fácil que seguir su enseñanza, adorarle, pensando que adorándole ya hemos cumplido con el tema, ¿no? Claro. Bueno, esto es el contexto de los mitos. Vamos ahora sobre la mitología en la India. La Trimurti. Trimurti, Trinidad, es lo mismo. Hay una Trimurti o tres personajes que están representando Brahma, Vishnu y Shiva, ¿vale? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sería ¿Por qué todas las religiones tienen la Trinidad? Es que todas. Sí. Claro, pero eso viene de los griegos, ¿o no, Luis? También, todas, o sea, incluso en América... La mitología griega, quiero decir. La mitología griega consideraba eso de las tres estrellas, cuando es el 24 o 25 de diciembre, que se ponen en el oriente, en teoría morían esas tres estrellas. Luego salían otra vez, o sea, volvían a renacer, ¿no? Y también habla de la Trinidad, del diluvio. Cuando los mitos se repiten, ¿qué quiere decir? Que responden a una ley universal. Entonces los aztecas, los mayas tenían también estas Trinidad. Todos. Y aparentemente no estaban relacionados. Pero esta Trinidad surge, o sea, hay algo que no le ponemos nombre. Aquí, por ejemplo, se le pone el nombre de Brahman. Brahman es como lo manifestado. O sea, es el ser supremo que
se manifiesta en tres cosas. En el taoísmo, por ejemplo, se dice el Tei, que es lo supremo, se manifiesta a través del Yin y del Yang. Y de ahí surge el Tao. O sea, es lo mismo. Aquí sería Brahman, es aquello que no tiene nombre, que es el manifestado, le ponemos un nombre por identificar algo, pero no debería tener nombre, es lo sin nombre, que se manifiesta en tres, en Brahma, Vishnu y Shiva. Uno representa la creación, otro representa lo que está sustentando esa creación y el otro representa lo que renueva esa creación, o sea, lo que hace que las cosas mueran para que renazcan de nuevo. O sea, en realidad son leyes del universo que se representan a través de mitos. Y estos tres tienen su paralelismo femenino, o sea, porque aquí se está hablando de lo masculino, pero se dice que en relación con Brahma es Sarasvati, que representa las artes, la palabra, el conocimiento. En relación con Vishnu está Lakshmi, que representa la prosperidad, tal, ¿no? Y en relación con Shiva tuvo dos esposas, Durga, que murió, se suicidó más bien, pero luego tuvo otra esposa que se llama Parvati. ¿Y el yoga de dónde viene? El yoga viene de la unión de estos dos personajes, de Shiva y Parvati. Entonces hay un mito muy bonito ahí, que os animo a que investiguéis, como Shiva enseña a la humanidad, primero a su consorte, ¿no? Y luego, de la relación de los dos, de la unión del principio masculino y femenino, pues surge el yoga, la unión. Y empiezan a enseñarlo a la humanidad, ¿no? Entonces, esto representa la Shakti. La Shakti es la energía femenina. Y esto es la energía masculina. Y pues estos dos son los que están representando el yoga. Lo masculino y lo femenino como energías que se unen para... Bueno, ellos tuvieron un hijo que se llama Ganesha, que es un cuerpo de niño, pero una cabeza de elefante. Es un mito también interesante pues, para leerlo. Y leerlo solo a los niños, ¿no? Esto a los niños les encanta. Los dibujos animados están hechos a base de animales, ¿no? Sí, 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 es cierto. Mitos y leyendas, les encanta. Bueno, pues ya lo que expliqué antes viene aquí, Brahma, Vishnu y Shiva. Los tres personajes, lo que representa cada uno. Y las diosas o las representaciones femeninas de esas trimurti masculina. Bien. ¿Cómo se relaciona esto con el yoga? Vamos a poner en la parte alta de la cabeza de un individuo está Brahman, o sea, algo que no tiene nombre, pero que podemos identificar con el Tei de los chinos, que ya os hablaba antes, Tei, Yin Yang, o en el yoga también, en la tradición del yoga se le dice Tat. Hay un mantra que dice Om Tat Sat. Tat quiere decir lo que no tiene nombre. Se le pone un nombre para decir que no tiene nombre. Santi, gracias. Tat. Santi, Tat. gracias o... Santi. Así, Tat. Tat, lo que no tiene nombre. Entonces, bueno, es lo que mejor identifica algo que no llegamos a entender muy bien, que está por... abarca todo, pero no tiene nombre, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se manifiesta? Como Brahma, la creación. Aquí hablaremos de los nadis. Hay tres nadis principales, o sea, volvemos otra vez a esa cuestión del tres, pero ahora traído a nosotros. O sea, lo que os hablaba antes, el mito externo, vamos a ver cómo cobra vida dentro de nosotros. ¿Cómo cobra vida dentro de nosotros? Pues dentro de nosotros también hay tres canales de energía. Hay un canal descendente, por el lado izquierdo, y un canal ascendente, por el lado derecho. Entonces, esa circulación de energía genera un tercer elemento. Entonces, ahí hablamos de Ida, Pingala, Sushumna, que lo veremos más adelante cuando veamos el tema de los chakras y todo eso. Entonces, Brahma es la creación, o sea, lo que desciende por la izquierda es la creación. Y lo que sube por la derecha, Shiva, es la creatividad. O sea, hay dos elementos que estamos siempre manejando. La creación que ya está hecha, por ejemplo, por la tierra, ¿no? Los árboles, forma parte de la creación. Ahora cogemos un árbol seco y le podemos tallar y hacemos una imagen, eso es la creatividad. O sea, lo que nosotros hacemos con esta creación que nos ha sido dada, o sea, esto no lo hemos hecho nosotros, ya estaba,
lo cogemos y lo transformamos. Entonces eso representa Shiva, o sea, que destruye algo pero para construir algo nuevo. Que no lo mata, Rompe el lo árbol transforma, ¿no? pero lo transforma, ¿no? Entonces, la creación y la creatividad. Entonces, en este proceso de creación y creatividad hay un tercer factor que representaría Subsuma o el canal central, representado por Vishnu, que sería como la conciencia. O sea, lo que nosotros, a través de la creatividad, lo que nosotros hacemos es desarrollar nuestra conciencia, o sea, desarrollar nuestros potenciales internos y conocernos a nosotros mismos a través de lo que fabricamos por fuera. ¿Vale? Pues ya está. O sea, esos son los 3 canales energéticos. Esta disposición, luego hay otra que veremos más adelante, que es la de las serpientes que se enroscan. De momento nos quedamos con estas 3. Sí. Creación, creatividad, Subsuma, Ida Pingala, Subsuma, conciencia. Los chakras están situados a lo largo de Subsuma. O sea, hay que decir que es la conciencia que vamos adquiriendo a través de lo que significan los chakras. Y eso es Vishnu. Vishnu, ¿os acordáis que mencioné que es los avatares, o sea, los maestros que llegan a la humanidad son encarnaciones de Vishnu? O sea, Vishnu representa la conciencia. Entonces es la conciencia lo que los avatares intentan despertar en los seres humanos, la conciencia. Bueno, esto lo he puesto ahí porque me acordé de Juan Carlos, porque es una turbina, ¿no? Es una bobina. Un motor. Que podríamos decir que nosotros funcionamos de alguna forma parecida. O sea, una energía que se está moviendo y genera una tercera energía, una tercera posibilidad, que sería algo como eso. O sea, hay una energía, un imán, ¿no? Un polo norte y un polo sur, y si ponemos una bobina en el centro, que sería eso mismo, o sea, hay un polo norte, un polo sur, o sea, hay una energía de la izquierda y una energía de la derecha, que cuando hacen esto, desarrolla una energía central, que sería como pues, la bobina que está en el centro y desarrolla la energía eléctrica. Es así, ¿no? Más o menos. No se explica muy bien. Bueno, pues proponer un paralelismo, ¿no? Y bueno, esto pues el símbolo del yin y del yang, que viene a ser la misma cosa, o sea, vemos que todo tiene relación con todo. Ahí. O sea, una energía que desciende por la izquierda es una energía que parte, diríamos, de lo claro, o sea, de aquello que no tiene nombre, pero se va densificando, o sea, se va haciendo oscuro, se va haciendo materia. Pero cuando se hace materia, aunque se materialice, siempre mantendrá un puntito claro, o sea, no se oscurece del todo, mantiene el origen, mantiene su origen como semilla, ¿no? Que va a hacer que fructifique de nuevo y vuelva de nuevo la claridad. Pero aún dentro de la claridad siempre habrá un punto oscurito, que es el que permite que de nuevo Que estemos en una conexión. se siga moviendo. Entonces, pum, pum, el día, la noche, todo, ¿no? La circulación de la vida. Explicado a través del Tao también. Bueno, esta es una declaración que le hizo Shiva a Parvati, a su consorte, donde está mencionando que para alcanzar el supremo estado de santocha o felicidad no hay que aislarse del mundo, sino que hay que vivir dentro del mundo, y es aquí donde tenemos que, si hemos venido aquí no es para aislarnos de aquí, sino para estar aquí y aprender lo que la vida nos tiene que enseñar. Puede ser que haya momentos determinados en una persona que necesita un aislamiento, pero es una forma de ver en perspectiva la vida para volver otra vez a ella. No es para aislarse. Bueno, esto ya lo habéis estudiado, ¿no? La lista de Shiva, que esta mañana ya hemos abordado algo, lo que es pues el significado, o sea, el mito está configurado dentro de un mandala, de una imagen, y a través de esto pues aprendemos algo de nosotros mismos. O sea, la idea de esto es que nosotros el mito lo convirtamos en algo real, a través del símbolo, lo que os expliqué antes, ¿no? Vale. Viene la explicación de Shiva, Sí, con sus distintos brazos, pues ya sabemos que cada brazo tiene un elemento y cada elemento está representando
una propiedad. Una propiedad de Shiva que somos nosotros mismos. O sea, no es algo externo. O sea, de lo que está hablando es de nosotros. Bueno, dentro de los mitos pues hay mitos sobre animales y sobre plantas. El mito más popular dentro de los animales en la India pues es la vaca, ¿no? Va por ahí, las vacas están en las calles y nadie las va a empujar ni las va a agredir ni nada, porque son animales sagrados, ¿no? La respeta. Ya os dije más o menos antes a qué responde esto. La época de Tauro, las vacas, animales sagrados. Pero además corresponde al hecho práctico. O sea, si la India tenía problemas, porque ahora ya está saliendo de ahí, parece, ¿no? Tenía problemas de alimentación, pues es que las vacas eran lo que sustentaba todo. O sea, la base de la economía familiar era una vaca. Si tú matabas a la vaca, matabas a la gallina de los huevos de oro. Porque la vaca daba estiércol para... Daba estiércol, agua, cocer, daba Daba leche. La leche, en fin. Y purifica, ¿no? Porque hacen los hindúes lo de coger el orín de la vaca cuando mea y echárselo. ¿Eso qué es purificación para ellos? ¿O? El orín es que es antiséptico también. Sí. Y el de uno. Claro. Sí, están meando las... Por la película está Por la urea será, porque la urea es buena. Tú cuando tienes eczemas y cuando tienes tal, la urea... Pero yo creo que lo hace más un plan religioso que... Pues, la urea te cicatriza, te cura, Y el halo de vela es un poco mejor. Los santos inocentes. Gandhi convirtió a la vaca como en el símbolo del vegetarianismo. O sea, bueno, yo esto he hecho una vez, es una guarrería, pero yo lo he hecho una vez para mí. sí. No, se me pusieron las manos fatal con un producto de limpieza y ¿le sirvió? Hombre, sí sirve, es una pura, o sea, sí, que sirve. Es una cochinada, pero es tuyo. Bueno. Bueno, seguimos. La vaca como animal representativo, ¿no? Como flores, pues es la flor de loto. Padma, ¿no? Padma es el nombre de la flor de loto. ¿Qué simbolismo tiene la flor de loto, no? La flor de loto crece en el fango. Su tallo sube sobre el agua, sus flores las abre al aire y al final recibe la luz del sol. O sea, está representando los 4 elementos. Y está representando lo que es la evolución del ser humano. O sea, pasa por los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego, ¿no? Es el símbolo de la transmutación. Y cómo se puede transmutar de la cochinada que se decía, ¿no? A lo luminoso. Entonces es el símbolo que representa la flor de loto. Hamsa, el cisne. Nuestra asociación va por aquí. Bueno, no, nosotros somos el águila. Pero bueno, son animales voladores, ya lo veremos después. Hamsa, el cisne, pues tiene también toda una simbología parecida a la flor de loto. Porque el cisne puede sumergirse debajo, buscar la comida y revolviendo el fango, flota sobre el agua, también puede volar y rumbo al sol, ¿no? Hay muchos mitos sobre los cisnes. Os animo a que investiguéis porque incluso aquí en Occidente pues también. O sea, todo lo que es el Camino de Santiago, el juego de la Oca, está basado en los ánsares. Cantidad de sitios que tenemos por aquí cerca, ¿no? Los ancares. Ancares es los ánsares. O sea, el sitio donde había patos, cisnes y todo lo que es el Camino de Santiago y los templarios está plagado de la simbología del cisne, incluso en la mitología griega, ¿no? Ya sabéis que Zeus se hizo aparecer como un cisne para tener relaciones con una mortal y de ahí surgieron los dioses, semidioses y todo eso. El cisne nos puede enseñar muchas cosas. Bueno, nosotros hacemos unos ejercicios, ¿no? de los cisnes. Tal. Voy un poco rápido para que no le dé tiempo. Que le dé tiempo a Pilar, porque no sé qué. Sí, claro. Que vamos de tiempo. Cisne, cada hamsa, bueno, podemos relacionar incluso las distintas partes del cuerpo de un cisne con un mantra. El mantra A-U-M, Aum, es como el cuello, la A, el cuerpo es la U y las alas sería la M.
Incluso alguna vez hemos hecho este movimiento con el mantra, ¿os acordáis? Hemos hecho relacionando lo que es la simbología o el mito del cisne con un sonido también y con un mandala, que es el cisne. El significado del cisne tiene relación con la respiración. O sea, cuando nosotros estamos respirando, estamos haciendo, que es al revés. O sea, hamsa, si lo haces seguido, se transforma en soham. Sa, ham, sa, soham. Entonces, es hamsa, al revés. ¿Y qué quiere decir? Es un mantra de recordatorio de yo soy. No te olvides de ti mismo, yo soy. No yo soy en el ego, o sea, en las funciones materiales. Yo soy Brahman, o sea, yo soy la divinidad misma. O sea, ¿cómo se llamaba? Era Isvara. Isvara. Yo soy Isvara, yo soy la propia creación. Hamsa. Yo soy eso. Y Garuda, que es el símbolo nuestro, Garuda Mudra, el águila, ¿no? El águila tiene también una simbología también en Occidente muy importante, incluso en América, ¿no? En América, por ejemplo, pues el símbolo del águila y la serpiente está incluso en el escudo nacional. El dólar está... Es el símbolo de Quetzalcóatl. Sí. Quetzal quiere decir Coatl, son dos palabras. El Quetzal es un pájaro y Coatl quiere decir serpiente. Coatl, de ahí viene la palabra cuate, que quiere decir amigo. Bueno, ese es un símbolo que no me paro ahí porque si no, no terminamos, ¿no? Entonces, el símbolo que representa el águila y la serpiente, ¿cuál sería? Serpiente es la Kundalini y el águila es lo de arriba. Entonces, está representando esta polaridad. Y que el águila se come a la serpiente, ¿qué quiere decir? O sea, es la transmutación. Claro, lo más sagrado come lo más fangoso, más material, ¿no? Algo así. Es el símbolo también de la transmutación, como el tema de la flor de loto o del cisne. O sea, siempre se está hablando de lo mismo en este caso. Tienes que transformarte, tienes que evolucionar, tienes que encontrar tu verdadera identidad. No te quedes ahí en lo plano. Claro. O sea, hay algo en ti que es de gran dignidad, descúbrelo, ¿no? Descubre la dignidad que transportas dentro de ti. Tú eres no solo el hijo de los dioses, o sea, tú eres la propia divinidad. Es algo muy fuerte eso. Sí. Bueno, pues esa es la simbología del águila, Garuda, en fin. Y ahí terminamos. Entonces, pues, tenemos las 11:30, vamos bien de tiempo todavía. Tenemos media horita más para que Pilar exponga lo suyo. Si queréis, dejamos 5 minutillos para que semana se nos va a acabar el Son herramientas para conseguir el propósito del yoga, tranquilizar la mente. Entonces, el ahimsa es la no violencia, que Gandhi pues, fue el que lo popularizó en Occidente, que antes no se había oído hablar de esto, que simplemente sería eso, o sea, no violencia abarca todo. O sea, no quiere decir no violencia no solamente con el vecino, o sea, es no violencia tampoco contigo, no violencia tampoco con los animales, no violencia con la naturaleza en general, o sea, es no agredir a nada, no maltratar a nada, a ningún ser vivo, ¿no? Principalmente a los seres animados. O sea, los seres animados tenemos sistema nervioso y el sistema nervioso es el que nos da el placer, nos da las impresiones, ¿no? El placer, la felicidad, el dolor. Entonces, cuando agredimos a un ser animado por sistema nervioso, pues le estamos provocando dolor, sufrimiento. Entonces, el dolor y el sufrimiento que se provoca no es algo gratuito, o sea, no es algo que hacemos ahí, ¡boom!, y ya desaparecerá. O sea, eso se queda en el ambiente. Y normalmente lo que sucede es que cuando uno emite una sensación de dolor o de sufrimiento hacia otra persona, todo eso al final vuelve al punto de partida. O sea, el universo es circular, no hace boom y se pierde, hace el boom y a quien le regresa es a uno mismo. O sea, ley de acción y reacción o karma yoga que hablamos dentro del yoga.
la ley de acción y reacción. En la medida de que tú le das a alguien una bofetada, es muy improbable que esa bofetada te regrese. Como un boomerang. A lo mejor no de la misma persona, pero algo te va a regresar tarde o temprano. Entonces, es más bien un buen negocio. O sea, no agredir a otros es el buen negocio de que a ti, pues, por lo menos, no te vayan a agredir, ¿no? Bien, ese es el ahimsa, la no violencia. Satya es la veracidad. La veracidad, ¿qué quiere decir ser veraz? Pues lo mismo que el ahimsa. O sea, no quiere decir solo no agredir a otros, sino y el samadhi o el estado de plenitud. Entonces, estos nos están preparando para abordar estos. O sea, trabajamos sobre lo externo para ir abordando aspectos más internos, que tienen que ver con la mente, la concentración, etc., ¿no? Estos tres últimos se les denomina sanyama. Los tres juntitos. Son como uno, se denominan sanyama. Recordamos cuál es el objetivo del yoga, del Ashtanga Yoga. En la primera estrofa, Patanjali ya lo define como yoga es la supresión de los vórtices mentales. O sea, el objetivo del yoga es hacer que la mente deje de estar dispersa, deje de estar elucubrando muchas cosas a la vez y entrar en un estado de silencio. Ese, en el primer apartadito de la Ashtanga Yoga, Patanjali dice, este es el objetivo, tranquilizar, aquietar la mente, ¿no? Y para eso, pues, elabora el método que es el que estamos viendo. Y empieza con el yama y el niyama. El yama, a su vez, se divide en 5 partitas y el niyama en otras 5 partes. En total configuran un decálogo, que sería como el decálogo ético del practicante de yoga. Y lo mete al principio, incluso antes de las asanas. O sea, las asanas es el ejercicio físico, pero antes de que empieces a trabajar tu cuerpo y tu energía, tu respiración, ten en cuenta una serie de cualidades que tienes que ir desarrollando como individuo. ¿Para qué? Para tranquilizar la mente. O sea, esto no está elaborado con un fin en el sentido religioso, ¿no? Que si no cumples estas normas, pues te vas a condenar o te vas a ir al infierno, cosas de ese tipo, ¿no? Sino que son actitudes éticas que nos van a permitir abordar el objetivo del yoga, o sea, tranquilizar la mente. Ponemos el primer ejemplo, que es el ahimsa, ¿no? La no violencia. Entonces, la no violencia, si una persona es violenta, su mente va a estar siempre agitada. Y así con el resto. O sea, es sobre la práctica del yoga. Los otros se refieren más a descripciones sobre el samadhi, aspectos más filosóficos. Pero el segundo, concretamente, se refiere a los aspectos prácticos que los aborda de una forma muy sintética también. Me equivoco siempre. Bien. El libro segundo, Sadhanapada, ¿os acordáis? Libro primero, segundo, tercero, cuarto. El libro segundo, que es este que tenemos aquí, ahí, bueno, esto ya lo veréis más despacito cuando tengáis la diapositiva. En el libro segundo, pues tenemos que describe en el capítulo 30, describe lo que es el Ashtanga Yoga, o sea, el yama y el niyama, que es lo que vamos a ver ahora. Ahí está. Vale. Estos son los 8 pasos: yama, niyama, asanas, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi, que son los que tenemos aquí. O sea, en esa estrofa, solamente en la 30, describe todo esto. De esta forma sintética aparece ahí. Y lo que vamos a ver el día de hoy es el yama y el niyama. O sea, las actitudes éticas y personales y los hábitos de salud integral. En sucesivos días iremos viendo ya las asanas, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi, pranayama, en fin, todo lo demás. Hoy nos concretamos en estos dos. Hay que hacer una división entre estos, lo que se llama Bajira Anga, o las partes externas del yoga, o sea, la práctica de las actitudes, los hábitos, la disciplina física, el equilibrio energético vital y la educación de los sentidos,
estamos abordando aspectos externos de la persona. Y los aspectos internos, que se llaman Antaranga, son la concentración, la meditación. ¡Nada! Ostras, de verdad. Bueno, tenemos nuestra tercera sesión hoy de lo que es la profundización en el yoga. Vamos a abordar el temario número 3. Vamos a ver los aspectos éticos del Ashtanga Yoga. Vamos a ver también la mitología hindú aplicada al yoga. Y también el día de hoy abordaremos algo sobre el Ayurveda, que es un tema muy amplio, pero bueno. Y Pilar, pues hoy ha venido aquí para darnos este incentivo al estudio de la Ayurveda. Bien, pues comenzamos con la ética y aspectos de la Ashtanga Yoga. Recordamos un poco lo que ya hemos visto en las sesiones anteriores, o sea, el Tantra Yoga como el yoga ancestral, el más antiguo, el Gatastha Yoga, que es el yoga del fortalecimiento del curtir el cuerpo como herramienta para ir descubriendo aspectos más sutiles de nosotros mismos, y lo que vamos a abordar hoy es los Yoga Sutras de Patanjali. En el siglo IV a.C., más o menos, es cuando este personaje pues, lo escribe. Esto ya lo hemos visto en los módulos anteriores, solo que nos sirva de recordatorio. El Hatha Yoga, luego, con los 3 libros tradicionales, el Hatha Yoga Pradapika, Jiranda Samhita y Shiva Samhita, que son del siglo IX más o menos, ya después de Cristo. Bien. Bien, los Yoga Sutras de Patanjali es lo que se denomina el Ashtanga Yoga o el yoga de las 8 partes. ¿Nos acordamos? Hasta 8 angas partes, 8 partes. De esas 8 partes del Yoga Sutra de Patanjali, vamos a ver, estos sutras están compuestos, están hechos en 4 libros más, ¿no? Un libro entero compuesto de 4 libros. Cada libro tiene sus pequeñas estrofas y el que vamos a ver concretamente donde se sitúa el Ashtanga Yoga es en el segundo, que se llama Sadhana Pada, que sadhana, la palabra sadhana quiere decir práctico. En este caso no es solamente no mentir a otros, o sea, es no engañarte a ti mismo. O sea, tiene siempre esas 2 vertientes. Es lo que sacas hacia afuera y lo que tú haces hacia adentro. Entonces, la primera veracidad que nos debemos a nosotros mismos es no engañarnos a nosotros mismos, que habitualmente pues lo podemos hacer, ¿no? Por miedo, lo que sea, disfrazamos la verdad y nos convencemos de cosas pues para que seguir tirando en la vida, ¿no? Entonces, la veracidad. El tercero se llama Steya, que quiere decir no apropiarse de lo que tú no has generado con tu propio esfuerzo, no robar, no quedarte con algo que no es tuyo, ¿no? En fin, todo esto ya lo tenemos asumido porque son actitudes éticas universales, o sea, que están incluso pues, en las bases de la mayor parte de las religiones. El problema es que están ahí, pero luego el cumplirlos es más difícil de llevarlo a cabo, ¿no? Brahmacharya es el cuarto, que quiere decir el control del deseo y de las pasiones. O sea, las pasiones pues, generan también mucho sufrimiento, ¿no? Cuando se desbordan, nos volvemos agresivos. O sea, todos están relacionados. O sea, entonces, Brahmacharya se compone de 2 palabras. Brahma, que es como Brahma es el creador, y Charya es como el que sigue al creador o se asimila al creador, el que intenta estar afinado con el creador. Y la manera de conseguir esto es que no te dominen tus pasiones terrenales, o sea que te dejes arrastrar por cualquier acontecimiento externo y entonces ¿qué pasa? Pues que al dejarte arrastrar por eso no conectas con lo sutil de la creación, estás en lo denso de la creación. Entonces controlar los deseos y las pasiones, no reprimirlas. No, una cosa es controlarlas y otra es reprimirlas. Es darles un cauce. O sea, por ejemplo, en el tema del Brahmacharya, ahí es donde pues abordamos lo que es la sexualidad.